Muy buenos días, muchachos. Vamos a empezar con el siguiente tema, que es de inserción de usuarios y productos en la base de datos. ¿Qué tiene de diferente cada uno? En la primera solo es un formulario para ingresar campos de tipo carácter dentro de la base de datos, mientras que en la segunda vamos a tener que extraer el nombre de la imagen para guardarlo en la base de datos y subir la imagen a nuestra carpeta de nuestro proyecto. Para ello, si yo ingreso un nombre de ejemplo, ingreso una contraseña, le doy registrar y me debe mostrar un mensaje como este. Si yo voy a la base de datos, aquí se debe visualizar pues el nombre de María que acabamos de registrar. Cuando vayamos al home, donde se encuentra la lista de productos, y me voy al formulario de nuevo producto, y pongo un registro de un helado, y subo una imagen, por ejemplo, este de acá. Le damos guardar, me debe mostrar también un mensaje que se ha registrado el producto. Me voy en inicio y aquí se debe mostrar la imagen que acabo de registrar. De igual manera, si me voy en la tabla de productos, aquí debe estar el nombre de la imagen que se extrajo y toda la información del producto. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a crear en el controlador un nuevo archivo que se va a llamar user controller.php. También en el modelo vamos a crear otro archivo que se va a llamar user model.php. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? De que cuando nosotros vayamos a ingresar un dato en el archivo registro, lo que nosotros ingresemos va a llegar en el controlador, en donde nosotros vamos a hacer la validación, que esté todo correcto, las validaciones que nosotros queramos, y después, una vez que la validación sea correcta o que cumpla todos los requisitos que vamos a indicar aquí en el controlador, va a pasar en el modelo, en donde se va a encargar de la inserción a la base de datos. Para ello, primero vamos a irnos en plantilla, en registro, y vamos a realizar lo siguiente. Primero que nada, tenemos que verificar que el método sea método post. ¿Por qué? Porque vamos a enviar mediante formulario. Después vamos a verificar que todos los campos tengan el name, ¿sí? Campo nombre, campo apellido, campo correo y campo contraseña, que son los campos que tenemos acá en nuestra vista. Entonces todos ellos deben de tener el name y también el botón. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear en el controlador una clase que se va a llamar class user control, para indicar que esta clase corresponde al usuario pero del controlador. Y vamos a crear un método estático que se va a llamar
insert user o como ustedes quieran llamarle, porque no olvidemos también que va a ser insert user controller para indicarle que es un método de inserción que se encuentra en el controlador. Ahora, en este método va a llegar los siguientes parámetros, que son los parámetros que se encuentran acá: el nombre, apellido, correo y contraseña. Entonces vamos a poner aquí unas variables de nombre, apellido, correo y contraseña, que son los 4 parámetros que van a llegar acá. Vamos a hacer una validación. Aquí podemos hacer las validaciones que nosotros queramos. Podemos validar que todos que sean campos, o sea, que todos los campos estén llenos, pero eso lo podemos hacer desde el HTML utilizando la función required. Entonces aquí pues no es necesario que validemos exactamente eso, porque solo con escribir required pues ya sabemos que es obligatorio, ¿no? Vamos a hacer otra configuración. Vamos a configurar de que la contraseña no sea máximo 8 caracteres y que solo acepte números y letras, que no acepte caracteres. Pausa. Vamos a iniciar con la siguiente validación. If str len, vamos a seleccionar la variable, en este caso el password. Si este es menor que 8, vamos a indicar lo siguiente: la contraseña debe tener mínimo 8 caracteres. Pero si es mayor que 8, viene la siguiente configuración, que esta solo acepte letras y números. Y vamos a poner otro if acá y vamos a utilizar la siguiente palabra reservada, break match, y vamos a poner aquí la siguiente expresión regular que verifica que la cadena solamente hayan coincidencias entre solo caracteres. Entonces, iniciamos con comillas simples, diagonal, siguiente signo, y vamos a dejarla aquí. Cerramos y ponemos la siguiente. Queda de la siguiente manera. Por una coma vamos a agregar la variable que vamos a validar. Si este tiene coincidencia, entonces vamos a indicar lo siguiente: la cadena es válida. Y si no, vamos a mandar un mensaje de no se aceptan vamos a poner solo se aceptan números y letras. No olvidemos que cada vez que vayamos a crear un archivo en la carpeta controlador y un archivo en la carpeta modelo,
tenemos que incluirlo en el index de nuestra principal. Entonces aquí de nuevo y vamos a entrar en el modelo y vamos a llamar user model. Luego también lo mismo vamos a hacer con controller, user controller. Vamos a realizar la prueba de esta configuración. Este controlador lo vamos a llamar en registro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Después de la sección voy a incrustar código PHP en donde voy a decir lo siguiente. Si existe el post registro, ese registro lo voy a tomar desde el input, desde el botón de mi vista registro. Si existe, entonces voy a guardarle en una variable, es igual a, y voy a llamar el nombre de la clase del controlador, dos puntos, y el nombre del método. Y recordemos que en este método nos está llegando 4 parámetros. Nos debe llegar 4 parámetros. Por lo tanto, vamos a enviar esos parámetros. ¿Qué parámetros? Pues los que se encuentran aquí en el formulario. Recordemos que estamos enviando la información mediante el método post. Por lo tanto, aquí vamos a poner post y vamos a enviar el primer dato. Así como está, de la misma manera va a llegar la información. Si aquí está primero nombre y luego apellido, luego correo, luego contraseña, de esa manera lo debemos de mandar. Primero el nombre, separamos por una coma, luego llega el apellido mediante post también. Mandamos los apellidos, por una coma separamos y nos debe llegar mediante post el correo. Después, mediante post, también vamos a mandar la contraseña. Y de esta manera ya estamos enviando la información en la clase userController en el método userController. Una vez que llegue allá, va a iniciar con las validaciones. Vamos a probar ahora. Nos vamos a ir al sitio, vamos a ingresar los datos. Y vamos a ingresar caracteres para ver qué nos muestra. Y aquí vean, solo se aceptan números y letras. Vamos a ingresar de nuevo los datos. Pero esta vez con una contraseña corta. Vean, me dice que la contraseña debe de tener mínimo 8 caracteres. Ya tenemos aquí nuestra configuración. Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso los datos correctamente? Nos debe mostrar que la cadena es válida. Vamos a poner aquí. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, la cadena es válida. Como la cadena es válida,
ya podemos enviar la información al modelo. ¿Por qué? Porque ya nos encargamos, ya le dimos las instrucciones al controlador que realice la validación. Vamos a irnos en el modelo y vamos a escribir la siguiente clase. Class User Model. Aquí en el modelo nosotros vamos a trabajar directamente con la base de datos. Por lo tanto, tenemos que llamar el archivo de la conexión. Si se dan cuenta, es el único archivo en el que nosotros no incluimos en el index. ¿Por qué? Porque es solamente va a trabajar en el modelo. Entonces vamos a hablar el archivo conexión.php. Después de ello, aquí a la clase vamos a hacer una herencia en donde todos los métodos que tengamos de conexión la podamos utilizar aquí en el modelo. Pero aquí vamos a utilizar la conexión. Vamos a utilizar este método para que nosotros podamos hacer la inserción a la base de datos. Para eso vamos a utilizar la palabra extends, que es para realizar la herencia, y vamos a llamar el nombre de la clase de la conexión. Y entonces aquí ya tenemos nuestra clase userModel a la que le estamos heredando la conexión, que es la clase padre. Ahora aquí en userModel vamos a crear un método estático. Insert user model. Y de la misma manera, así como en el controlador, nosotros habíamos dicho que una vez que la cadena sea válida, vamos a pasarle la información al modelo para que éste lo inserte a la base de datos. Por lo tanto, en el modelo también va a llegar parámetros. Entonces a este método le vamos a poner los siguientes parámetros. Nombre, coma, correo y contraseña. Entonces son esos parámetros que van a llegar aquí. Una vez que lleguen aquí, ahora nos vamos a encargar de la inserción. Primero que nada, ahora vamos a irnos en controlador. Vamos a copiar una vez esta clase userModel y nos vamos a encargar de que en lugar de que nos imprima la cadena es válida, mandar la información. Lo vamos a guardar, este objeto lo vamos a guardar en una variable, llamamos la clase userModel y dentro de userModel insertar usuario model, y de ahí vamos a insertarle también los datos. Como son las mismas, pues le vamos a pasar aquí. Y ya tenemos el envío, ya le pasamos así ahora los datos al modelo. Ahora vamos a irnos en el modelo y aquí vamos a primero hacer un eco para ver si realmente nos llegan los datos. Entonces vamos a un eco y voy a poner lo siguiente, desde el modelo. Ok, entonces vamos a irnos en la vista, vamos a poner los datos. Y aquí está la información, vean. Toda la información que nosotros ingresamos aquí en el formulario ya llegó desde el modelo. Ahora vamos a encargarnos de la inserción. Vamos a crear una variable en donde vamos a llamar a la clase conexión, al método conectar. Después vamos a llamar la función prepare
Y dentro de prepray vamos a insertar la consulta. Pero antes de ello, vamos a preparar las variables que vamos a pasarle a la consulta de inserción. Con la misma variable que nosotros acabamos de crear en la conexión, vamos a escribir la palabra bint param y dentro vamos a escribir una variable corta. Por ejemplo, vamos a empezar con 2 puntos, eso es muy importante, name, coma, y la variable al que vamos a tomar la información. Por ejemplo, llega aquí en el modelo, baja y name le pasa esa información a esta variable. Después vamos a escribir la palabra PDO, doble 2 puntos, param, guión bajo, str, con mayúscula también. En donde estamos indicando que el tipo de dato que está recibiendo esta variable es una cadena o un string. Y así vamos a hacer con los demás. Vamos a copiar esta misma. Y aquí en name, en lugar de poner name, vamos a poner last name. Y aquí vamos a copiar. Y lo mismo vamos a hacer con correo. No justamente tiene que ser igual, pero lo que sí debe coincidir esta con esta variable. Pero esta con esta no justamente. Simple y sencillamente pues debe ser alusión. Y por último, la contraseña. Una vez que ya hayamos preparado las variables para que se realice la inserción, vamos a indicar de que si la inserción se realizó con éxito, me va a retornar algo, que es un verdadero. Pero si no, me va a retornar un falso. Y ahora vamos a realizar la inserción. Para que se nos haga más fácil, vamos a irnos en el phpMyAdmin. Vamos a irnos aquí en la base de datos y nos vamos a ir en la tabla usuarios. De la tabla usuarios vamos a eliminar todo esto. Y me voy a ir en la opción de SQL. Aquí voy a modificar esta y le voy a dar clic a Insert, en donde me va a dar ya consulta lista para la inserción. Solamente que esos parámetros yo no las voy a utilizar y el value lo voy a poner después del nombre de la tabla, para que sea más corto. Y esta consulta la voy a copiar y la voy a pegar dentro de mi prepare, quedando de la siguiente manera. Entonces aquí en usuario, la ID es autoincrementable, por lo tanto le voy a mandar un campo vacío, porque automáticamente esa le va a ingresar un valor. Donde dice nombre lo voy a reemplazar por la variable de acá, 2 puntos name. Entonces voy a eliminar nombre y voy a pegar en su lugar la variable. Luego, la segunda, las NA, voy a reemplazar apellidos por esta y así con cada una. Copio, reemplazo. Reemplazo.
Y así va a quedar nuestra clase que se encuentra en el modelo, que va a insertar los datos a la base de datos. Vamos a eliminar este eco, que solo nos sirvió de prueba para verificar que realmente llegaron los datos. Y vamos a proceder. Pero antes de ello vamos a retornarnos en el controller. Y aquí en el controlador, en donde nosotros le estamos pasando los datos al modelo, recuerden que esto lo habíamos guardado en una variable. Entonces, todo lo que nos retorne aquí, es decir, true o false, nos va a retornar y se va a almacenar en esta variable. Entonces, yo voy a hacer una validación si insert doble igual. ¿Por qué? Porque una es de asignación y la segunda es de igualdad. Es igual a verdadero. Entonces voy a mostrar la siguiente información. Se ha registrado el usuario con éxito. Pero si no, me debe mostrar lo siguiente. Error de registro. Y voy a guardar. Ahora vamos a ir en el navegador. Voy a ingresar aquí, voy a actualizar y voy a insertar de nuevo los datos. Y aquí está el mensaje, el usuario se ha registrado con éxito. Ahora, si yo voy en la base de datos, voy en examinar de la tabla y aquí está el usuario que acabamos de insertar.